Continuamos con La Noche. El Estado de Venezuela al banquillo. Por más de 4 horas, los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escucharon las contundentes denuncias de los defensores de derechos humanos y de la libertad de prensa contra el gobierno venezolano. Pese a la gravedad de los señalamientos, los representantes del régimen de Nicolás Maduro no solo desconocieron las opiniones de los activistas, sino que además acusaron a la CIDH de no estar ajustada a la ley. Agregaron que las manifestaciones en Venezuela buscan provocar una intervención de la OTAN. En primer lugar, un uso excesivo de la fuerza, un lenguaje violento y soez contra los manifestantes, una amplia criminalización de ellos, incluso con descalificativos muy importantes por parte de las más altas autoridades públicas. El objetivo es provocar enfrentamientos entre los venezolanos para simular una guerra civil y solicitar la intervención extranjera de los militares de la OTAN y de esta forma terminar con la revolución bolivariana y entregar los mayores recursos petroleros del mundo a los Estados Unidos. En ese mismo sentido quisiéramos saber por qué se dio la orden de sacar del aire al canal NTN 24. Sí, es muy interesante la discusión, quisiéramos poder entender por qué se sacó del aire. Yo tengo que hacer una serie de preguntas, no voy a contestar nada porque ni una sola de las alegaciones que ustedes están haciendo se podría hacer sin haber agotado las instancias internas de Venezuela. Ustedes están en desacato y en desprecio hacia las propias normas constitutivas de la Organización de Estados Americanos y de esta comisión. Saludamos a esta hora también en nuestros estudios en Washington a Marco Ponce, es coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Y quiero preguntarle por lo que ha ocurrido en las diferentes audiencias. Usted estuvo en una audiencia que fue la audiencia del tema de los conflictos laborales en Venezuela. ¿Qué ocurrió allí y cuál fue la respuesta que dieron los representantes de Venezuela? Bueno, en líneas generales las diferentes delegaciones llevaron distintos temas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. En el caso nuestro hicimos énfasis en lo que es la conflictividad en el sector laboral sindical venezolano. El gobierno venezolano, como hizo con el resto de las delegaciones, tuvo una actitud respetuosa, de burla, de desconocimiento a las graves denuncias que nosotros estamos presentando ante este ente multilateral, ante este ente tan importante en materia de derechos humanos. Pues la gente del Estado venezolano pues durante toda la tarde se mantuvo en una postura de irrespeto hacia las distintas delegaciones. En el caso nuestro nos llamó mentirosos porque dijimos que en Venezuela hay un altísimo nivel de conflictividad, de protesta social y principalmente estas protestas han sido protagonizadas por los trabajadores venezolanos. En este sentido, pues nos llamó que éramos mentirosos, sin embargo, nosotros nos remitimos a nuestras investigaciones históricas en las que se revela que los trabajadores venezolanos son los que más protestan en Venezuela por la cantidad de deudas y compromisos que el Estado no ha saldado con ellos. Y hay que destacar que el Estado venezolano es el principal empleador, entonces en este sentido es a quien más le exigen derechos. Y el otro tema álgido en la CIDH en Washington fue el tema de la libertad de expresión. Allí estuvo Marianela Balbi, con quien también estamos conversando, la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad IPIS. El representante venezolano se negó a responder las preguntas de la relatora para la libertad de expresión, como por qué estaban censurando algunos medios de comunicación, por qué otros medios no tenían papel para imprimir, también al referirse a las amenazas contra los periodistas. Sí, las argumentaciones del representante del Estado, que es el escritor García, siempre han sido en la misma línea, o sea, siempre han tenido la misma posición. Es desacreditar el trabajo de los periodistas, desacreditar, en este caso, el trabajo de los peticionarios que estábamos allí en esa mesa, traer sus propias cifras sin ningún tipo de sustento, demostrar, porque trajo una cantidad de periódicos, de recortes de periódicos de que en Venezuela hay una libertad de expresión, cuando en realidad estaba soslayando
todo el problema de fondo que hay de la libertad de expresión en Venezuela. Nunca hizo referencia, por ejemplo, a lo que es la hegemonía comunicacional gubernamental y cómo desde los espacios de esos medios públicos se incita al odio y se profundiza en la polarización en la situación venezolana. Tampoco hizo referencia al tema de la escasez de periódicos, prácticamente respondiendo que eso era una dinámica propia de una economía capitalista y que el Estado no tenía por qué estar subsidiando el papel periódico para la prensa, cuando sencillamente esas son las reglas del juego que el propio Estado venezolano ha impuesto con el control cambiario que ya tiene más de 10 años. Sus argumentos siempre son muy débiles y como son tan débiles, entonces recurre a sencillamente la burla, sus argumentaciones son tan débiles que bueno, no tiene ningún otro sustento que no sea ese, ¿no? Sí. Realmente creo que se pierde una gran oportunidad pues, para poder profundizar en un debate necesario sobre el tema de los medios de comunicación en Venezuela. Y ustedes continúan haciendo las denuncias en la capital de Estados Unidos. Queremos agradecerle mucho a ambos en nuestros estudios en Washington, a Marianela Balbi, la directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, y también a Marco Ponce, el coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Muy amables. A todos nuestros televidentes también los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter en @ntn24, @segurizatintn24 o también en @JasonCalderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan muy buena noche.